Bueno, señores, quiero Espérate, iniciar. espérate, Sí, sí, no hay espérate problema. que salió un intruso aquí. Hansel García es un ejemplo de superación y un joven profesional que paso a paso se abre caminos en el mundo de la comunicación. Un ser humano de posiciones firmes y criterios directos que ha sabido superar cada etapa profesional hasta hoy ser una promesa del periodismo de opinión en el país. Desde sus inicios siendo coanimador del programa radial Domingo Tropical, hasta su desarrollo en Panorama Farandulero y algo más junto a su mentor don Carlos Martínez y la consolidación de su carrera en su proyecto Agenda Local, ha demostrado que sabe aprovechar cada oportunidad que la vida le ha brindado. Y hoy conocemos más de su historia de vida y conversamos sobre algunos temas de actualidad que de seguro serán de mucha utilidad para nuestros seguidores. Bueno, señores, quiero iniciar esta conversación como la hacen la mayoría de las entrevistas en este país. Estamos frente a un gran amigo nuestro, un gran amigo de este programa, nuestro hermano Hansel García. Hermano, ¿cómo estás? Placer inmenso, Jorge Rosario, saludarte y agradecerte que me dé la oportunidad de llegar a tu gente, a tus suscriptores, que sé que son muchos, dentro de los que me incluyo, en esta plataforma novedosa de comunicación y siendo, no sé si la primera, pero una de tus primeras entrevistas del 2021. Apunta que Así el año va arrancando bien. es. Claro, claro. De eso se trata, uno buscar la forma, ¿verdad? Para que el año comience bien. Claro, Invitados, ¿verdad? De claro que sí. nivel. Sobre todo la actitud, hermano, Jorge. Claro, Si claro. hay actitud positiva, todo lo demás viene, eso es así. Definitivamente. Tú sabes que yo te decía, relajando, iniciaba, espérate, de manera en broma, yo decía que te presentaba así como se presenta la mayoría de las entrevistas de este país, porque parece que los entrevistados son amigos. Sí, pero hay una cosa también, hay una cosa también, sobre todo cuando las entrevistas son en vivo, en radio o en televisión. Sí. Tú empiezas tu programa y cuando llegó la entrevista, me dime Hansel, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo va la vida? Y me saluda y me da la mano, pero tenemos media hora ahí juntos y atrás. Oye, 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 pero ya va. Pues Ya, tenemos media hora juntos ahí atrás. oh, pero ven acá. Y este lío. Todavía estamos, vamos todavía. Ya lo sabes, qué difícil, hermano. Claro, claro. Cuéntamelo todo, Jorge Rosario. Gracias, de verdad, gracias Sí, por entender que quizá yo tenga algo interesante que decir sí, y no, no, por que supuesto. pueda estar participando en este programa. Cuéntamelo Hay, todo. hay mucho que hablar. Tú sabes, Hansel, que mucha gente te conoce, la mayoría de los que siguen tu trabajo, te conocen del panorama farandulero para acá, pero hubo una historia Sí. antes, hubo una pela que se cogió antes de eso. Cuéntame de todas esas experiencias antes de llegar a donde el gran público te conoció. Bueno, antes de llegar a las manos del maestro Carlos T. Martínez, el hombre que de alguna manera contribuyó a formarme de manera profesional y personal, debo decirlo, pues se cogió una pela tradicional, o sí, tradicional, así mismo. Yo empecé a hacer radio, a trabajar en esto de la radio en el 2009 mediante una oportunidad que me dio Luis Zapata Sánchez en su desaparecido programa Domingo Tropical como coanimador. Después pasé a ser empleado de Radio Cadena Comercial, hoy RCC Media. Ahí era empleado de la emisora Sol, no como está ahora, y de manera dual, de manera concominante, también en AM, en radio cadena, en radio comercial. Ahí yo controlaba el desaparecido noticiario Notitiempo en su última Wow. etapa. Claro, hermano, yo empezaba a controlar Notitiempo a las 5 de la mañana y duro. Y de manera paralela, yo estaba estudiando mi carrera como comunicador de comunicación social en la UAS, mención periodismo. Después me graduó de periodista trabajando ahí en Radio Cadena, paso a hacer redacción en Notitiempo
como pasante, o sea, yo cogí mi pela en redacción. Después ahí salgo de la radio, se da la oportunidad de un reality de televisión que se llama La Jungla del Espectáculo, donde se estaban buscando ahí que periodista el espectáculo, me fue muy bien. Ahí yo pude aprender, conocer la verdadera jungla que esto, no solo el espectáculo, la comunicación dominicana. Ahí compartí con unos muchachos que hemos mantenido una amistad y un seguimiento con todo, casi con todo. El caso de Gary Acosta, mi hermano Gary, Amilca, amiga nuestra, todos esos muchachos ahí, Efren Camargo. Después vuelvo a hacer radio como empleado nueva vez de RCC Media. Esa es la importancia de tú salir por la puerta grande de los sitios. Ahí entonces empiezo como control del programa El Sol de la Mañana, cuando empieza de 5 a 7. Después paso, la cosa empieza a mejorar, conozco a Víctor Gómez Casanova, entonces empiezo con él en su programa Víctor en Vivo en la noche. También en ese interín conozco a don Carlos T. Martínez, y es cuando me da la oportunidad en Panorama Farandulero y Algo Más, que fue como el inicio del despegue de mi carrera como comunicador y que la gente empiece a identificarse de alguna manera con uno. Esa ha sido la historia. Exacto, sí, porque como te decía, mucha gente conoce y entiende, no, Hansel comenzó en el Panorama, el Deferente, de que si yo cuánto, Acroarte, pero no, hubo una pela que se conoce antes, una historia que la gente tiene que conocer para no después tildar, Claro. tildar a uno de dichoso ni nada por el estilo. Dichoso. De hecho, la suerte, yo entiendo que la suerte no existe. Existe la misericordia de Dios, primero, con el que Dios entiende que quiere tener misericordia, que tiene algún plan con él. Y después existe el trabajo, hermano, y existen las oportunidades en todas las profesiones, pero todo en la comunicación. Cuando la gente empieza a verte, a oírte o quizás a identificarse contigo, hay toda una historia detrás para tú poder estar situado en ese momento en el sitio al que la gente te ve o que la gente empieza a notarte. Esto no es tan simple, porque yo me atrevería a decir, hermano Jorge, que por cada comunicador o trabajador de la comunicación que usted empieza a ver, hay por lo menos 7 o 10 años de trabajo atrás, forjando. Y el que no es así, Jorge, se nota la diferencia. No es lo mismo cuando viene un éxito sobre una carrera inflada, sin fundamento, a cuando trae un fundamento de por vida. Y no es que uno quiera ser jactancioso con esto, sino es la historia. Por lo regular, la gente que te ve en la pantalla o que te escuche en el micrófono conoce tu gloria, por decirlo de algún modo, se identifica con tu gloria, pero no conoce tu historia, ¿verdad? Y eso es importante, que en este tipo de conversaciones uno pueda decirlo, no solo para convencer a quien te está viendo o a quien te está escuchando de que tú tienes los méritos suficientes académicamente y laboralmente, que ha hecho tu fila. No solo para eso, para convencer a nadie, sino para explicarle al que quiere hacerlo que no es tan fácil, que tú llegaste y ya tú puedes tener una carrera. Tú tienes que hacer tu fila, coger tu pela. Claro que sí. Bueno, y luego de todo esto, tú emprendes tu proyecto de agenda local, que tiene ahora una nueva etapa y todo esto. Cuéntame. Sí, bueno, después de cerca de 3 años, 4 años trabajando y aprendiendo del maestro Carlos T., entonces se presenta la OPE, yo abrí mi propio espacio, allá mismo Neon, emisora que compartíamos, Agenda Local. Agenda Local nace en el 2018 junto a mi socia Virginia Pardilla, y echamos adelante ese proyecto que tuvimos en Neon por cerca de 2 años, y recientemente pues nos mudamos aquí actualizando RTV. Y entonces tú también estuviste de manera breve dirigiendo la parte de programación de Teleradio América en cuanto a las emisoras. ¿Esa experiencia cómo fue? Porque es una Sí, experiencia diferente totalmente.
Bueno, diferente y sobre todo en el contexto que yo la asumí y la desarrollé. Claro. Yo asumí la dirección de la emisora Neón y de Estudio 88 a principios de marzo, empezando la pandemia, hasta octubre. Incluso yo asumí como director un jueves y el domingo cerraron el país. O sea, me tocó a mí ser, dicho sea de pasada, la primera emisora que trabajó de manera remota totalmente. ¿Por qué de manera remota totalmente, Jorge Rosario? Paso a explicarte. Allá hubo que cerrarse todo porque había estado en el edificio mi amigo el doctor Valcárcel, que resultó ser positivo a la COVID-19 y se generó un lío que allá hubo que cerrar la emisora, el edificio, bajar a la puerta total hasta fumigar, no entraba nadie, ni un seguridad. Entonces tuve yo junto a un equipo con apenas 3 días en el cargo que desarrollar toda esa plataforma un domingo en la noche para trabajar de manera remota, no solo los talentos, sino también los controles, los directores técnicos. Allá en la emisora no entró nadie y nosotros mantuvimos la emisora trabajando de manera remota como por 20 o 25 días, sin ir los controles a cabina. Fuimos lo primero que lo hicimos, creo que lo único que lo hicimos en la pandemia de ese modo. Me ayudó muchísimo el equipo que tiene Teleradio América y que yo conocía a esa gente, por Rosario, que yo conocía a esa gente y conocía el engranaje porque yo era empleado como control hace un tiempo previo a la emisora. Entonces la experiencia fue fundamental, la experiencia, conocer el recurso humano y el recurso técnico de la emisora. Solo así se pudo lograr y salimos con unos números muy posicionados. De hecho, en ese tema, Diario Libre nos hizo una entrevista porque fuimos la única emisora que pudimos mantener, trabajar de manera remota todo el mundo. Y de hecho, voy más lejos, Jorge. Al día de hoy todavía nosotros tenemos o tiene Radio Cadena, Teleradio, porque yo no soy parte como empleado, Teleradio tiene programas que todavía no se han incorporado a la cabina, que han seguido trabajando de manera remota bajo el modelo que nosotros desarrollamos. Y fue una experiencia magnífica, un contacto con otra parte de la radio, ya a dirigir, con la ventaja de que era dirigiendo amigos y dirigiendo ex compañeros. Claro, esa es la diferencia y es la ventaja de cuando la empresa pues auxilia de personas que ya son parte de la familia, parte del proyecto y que conocen todo el funcionamiento y todas esas cosas, porque en una situación como esa, yo no me quiero imaginar una persona que Chacho. el funcionamiento y hasta el personal que estuvo involucrado en algo como esto. Que ni siquiera hubo tiempo, Jorge, para presentármele a los otros colaboradores. Por suerte que yo lo conocía y lo llamé, le escribí, mira, ahora soy yo que estoy en esto y colaboraron conmigo. Que debo aclarar, Jorge, que mi salida de la dirección de ambas emisoras se da por motivación, bueno, por motivación de algunos casos coyunturales, pero soy yo quien decido irme, soy yo quien decido renunciar, escribir una carta a la gerencia, es importante, debo señalar esto, que le hago una carta a la gerencia y renuncio, aún ellos no estando de acuerdo, pero respetando mi decisión, obviamente. Mira, a mí me preguntaban que si este proceso afectó o contribuyó o benefició a la comunicación. En el caso de la radio específicamente, este proceso nos benefició enormemente en términos técnicos, en términos conceptuales y en términos de contenido. ¿Por qué? Porque de repente tú que solo sabías hablar por un micrófono, en tu casa tuviste que convertirte en productor, en luminotécnico, en todo, pasaste a hacerlo tú. Pero también en términos de contenido, Jorge, posibilitó encuentros como esto, por ejemplo, con la pandemia descubrimos que podemos hacer radio, podemos hacer televisión incluso desde nuestra propia casa y quizá un invitado que se le dificultaba ir al estudio, tú te perdías ese contenido o la audiencia se perdía ese contenido porque no podía ir y ya de repente pues tú te conectas por aquí y perfecto. No, y de hecho, la cantidad de entrevistas internacionales que tuvimos la oportunidad de ver en televisión en ese periodo donde todo el mundo estaba encerrado,
fue increíble. Muchos programas aprovecharon esa coyuntura para refrescar el contenido con invitados que con pandemia o sin pandemia no iban a poder tener en vivo en un estudio por estar en otros países. Exactamente, hermano. Eso enriqueció, totalmente enriqueció. Claro. Exacto. Hay una inquietud que de seguro todo el mundo pudiera tener en este caso del periodismo de espectáculos y demás, y que te toca a ti también. Muchos cronistas de arte, digamos que llega un momento que dejan el periodismo de espectáculos y se van hacia otras áreas, específicamente al área política, unos, otros a hacer otro tipo de programas, quizás más generales. ¿A qué tú crees que se deba esto? Tú que lo has vivido también, tú que has tenido que hacer ese crossover hacia el mundo de la información, de la opinión en otras áreas. Mira, es una gran pregunta la que tú me has hecho porque me da la oportunidad de hacer algunas reflexiones y de desmontar algunos mitos. Mucha gente entiende, sobre todo en el público, que ese fenómeno se da porque el periodismo de espectáculo es más fácil que el otro periodismo. Y no, el verdadero periodismo de espectáculo no es más fácil que las otras ramas de la profesión. Estoy hablando del verdadero periodismo, no del que mucha gente quiere hacer ahora. Porque el periodismo, a veces el periodismo de república, el periodismo de política, amerita, cuando no es opinión, que tú solo narre una historia en términos gramaticales y que narre una historia en términos de hechos y repercusiones. Ahora, el periodismo de espectáculo te exige que esa historia que tú vas a narrar sea capaz de llevar emociones, porque es de describir situaciones, de escribir teatro, de escribir películas, de escribir canciones, de escribir lo que siente la gente. En el otro periodismo, cuando es informativo, no necesariamente tú tienes que hacerlo. Partiendo de esa premisa, no es más fácil. En el caso mío, yo he hecho el crossover del periodismo de espectáculo, que me sigue gustando, al periodismo de opinión por la siguiente razón. Primero, el periodismo de espectáculo en gran medida se ha ido cualquierizando en el país, porque cualquier gente que de repente tiene un medio digital, que está muy bien, o una red social, empieza a escribir o a decir de periodismo de espectáculo sin criterio. No es la masificación lo que yo critico, es la ausencia de criterio en esa masificación de la noticia, de la información. Pero ¿qué pasa? Los artistas dominicanos también son muy susceptibles. Ellos no logran entender, separar la empresa de la persona y son intolerantes a la crítica. Porque, por ejemplo, yo empiezo a criticar una actuación de un artista, una canción que no me gusta, pero yo no he dicho que ese artista es un desgraciado, ni que es mal padre, ni que es mal vecino. Yo no he tocado la parte personal. Yo estoy criticando la empresa y ellos no entienden eso. Entonces, como no lo entienden, siempre hay excepciones, claro, claro, pero como no lo entienden, prefieren aupar a ese periodista, entre comillas, superfluo, sin profundidad, que más que un periodista es un fan, que va a una rueda de prensa a alabar al artista, a aplaudirlo y no a preguntarle lo que el público quiere saber. De hecho, yo por eso voy a muy pocas ruedas de prensa. Por eso yo he hecho mi crossover al periodista de opinión, porque aquí también, aunque existe la susceptibilidad, existe la discrepancia, pero existe en términos argumentativos y en términos conceptual. ¿Tú me entiendes? Tú hablas de un político, tú hablas de un proceso y tú que no estás de acuerdo, tú vienes y me debates casi siempre con argumentos. En el periodismo de espectáculo no siempre esas discusiones se dan en ese sentido. Y por otro tema también que sería, no sería sincero si no lo digo, en el término de, en el periodismo de opinión, el periodismo político, hay mayores oportunidades de crecimiento personal y de crecimiento económico incluso. Porque aunque en el caso de la comunicación, y es el mío,
el principal interés no es el económico, para mí para nada. Lo que yo he trabajado gratis en esta carrera tú no te imaginas. Pero a fin de cuentas también uno quiere crecer. Y el periodismo de espectáculo de repente ya no es tan certero para tu crecer incluso en términos profesionales. Han sido las dos cosas que en mi caso personal me ha alejado un poco del periodismo, o no me ha alejado, he hecho el crossover, pero yo sigo siendo parte del periodismo de espectáculo, me gusta, sigo opinando de arte, porque ahí están también las grandes satisfacciones como persona y como profesional. Exacto, o sea que como se diría de manera muy corriente, no siempre el que hace el crossover es buscándose, es que por una búsqueda, un asunto en ese sentido. Mm. No, no, no. A veces lo que no quiere buscarse problemas también, Claro, de claro. verdad. Y en el periodismo de espectáculos, de repente uno lacera amistad. Por eso, porque no lo entienden. De verdad. O sea, y cuando yo estaba haciendo periodismo de espectáculos full, yo tengo muchos amigos. Una de las grandes bendiciones que me ha dado la vida y la comunicación es dejar amigos por donde quiera que paso. Y de repente me tocaba criticar una actuación profesional de uno de esos amigos y él no lo entendía. A él le iban con el chisme, mira, ahí está Hansel botricándote, pero acá, ¿cómo así? Que Hansel es mi hermano. O sea, se nutre el chisme. Claro, claro, Pero claro. me gusta mi periodismo de espectáculo y sigo ahí, soy miembro de Acroarte, sigo haciendo periodismo de espectáculo también, aunque en menor medida. Exacto. Hablando de eso, ¿cómo tú ves en los medios de comunicación en el país actualmente, con todo lo que los cambios, las transformaciones que se han tenido que ver a nivel general? ¿Cómo tú estás viendo los medios en este tiempo? Mira, el debate siempre ha existido en que si los medios están haciendo buen contenido o no lo están haciendo. Siempre ha existido medios con buen contenido y otros con contenido cuestionable. Pero ahora el contenido cuestionable, superficial, vacío, supera por mucho al contenido de calidad, sobre todo en la televisión y también en la radio. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, Jorge Rosario, en la mayoría, claro, no todo, han caído en un facilismo que los ha llevado a una, yo digo, a una estupidización, de nutrirse por la rapidez del día a día, de lo que hay, de todo lo que sale en redes sociales. Ya porque tiene tantas reproducciones en redes sociales, tú crees que eso es bueno para el medio de comunicación y no necesariamente lo es. Han dejado el contenido de calidad por ir a lo superficial, por ir a lo fácil. Otra cosa también que le hace mucho daño al medio de comunicación, Jorge, es el reciclaje, sobre todo en televisión. Las mismas figuras que tú ves en un canal, la ve en otro, porque nadie quiere apostar a lo nuevo, ni nadie quiere apostar a la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad te sale quizá, tiene que dar en un principio una mayor inversión y tiene que dar también un mejor trato y un mejor discernimiento. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tú crees que figuras, por ejemplo, te voy a citar algunos nombres, están fuera de la televisión? Figuras, por ejemplo, como Joni Estrella. Figuras, por ejemplo, como Anabel Alberto. Un sinnúmero de gente preparada, intelectual, con concepto que está fuera de la televisión. ¿Tú sabes por qué? Porque no es verdad que tú vas a poner una de esas mujeres te va ahí, que el contenido que tú le traigas de que un opening de media hora, de que una bailarina bailando y ella animando y ese tipo de cosas. Ellos no te lo van a permitir, pero tampoco van a ir No, a trabajar de gratis para que tú te lleves todo el lucro. Entonces, los medios, en vez de trabajar con figuras de esa naturaleza, por ponerte dos ejemplos, pero el país está lleno de eso, ¿eh?
de gente Claro, claro. preparada, de gente preparada, no solo gente famosa preparada, gente que no es tan famosa. Y los medios de comunicación no le abren la puerta por eso, por quedarse en un facilismo y por saber que eso te va a meritar, que tú tienes que dar cráneo para tú ponerle una producción sobre la base de esa gente, pues gente que se preparó para eso. Gente cayó en el gancho, quizás también que yo caí, pero no la inmodestia, como yo decía el otro día, de prepararte, porque a uno se le enseñó que para estar en comunicación había que prepararse, y ahora resulta que no. Claro. Tú sabes que se da mucho el caso de algo que yo le decía a un amigo el día pasado, de que lamentablemente el medio no se da la oportunidad de tener personas, el medio pierde talentos Claro. por muchas razones. Yo he visto, conocido el caso de ex compañeros de la universidad, de amigos que han hecho carrera inicialmente en los medios y por alguna razón consiguen un trabajo en el Estado, en una empresa privada, en un sitio, en algo relacionado o no con la comunicación y termina eso ganándole a la vocación, al querer hacer carrera, porque sencillamente lo que están haciendo ahí es más, no solamente lucrativo, sino mayores oportunidades de crecimiento. Hay que vivir, hay que vivir. La mayoría de los medios dominicanos, sobre todo la comunicación, se han convertido, Jorge, en una zona franca, pero de alto lucro. A ti lo que te importa es el dinero. Sí, lo que te importa es el dinero, independientemente del contenido que tú des. Y si el contenido es censurable, el contenido superficial es lo que se está vendiendo, lo que está consumiendo la gente, bueno, pues ese contenido te doy. Entonces, imagínate. No, ¿Qué se va a hacer? Claro, siempre existen las excepciones que demuestran también, Jorge, que hacer comunicación con contenido, hacer comunicación de calidad, vende, da resultados de rating y da resultados económicos. Lo que pasa que es el camino menos fácil, por no decirlo difícil, tiene que durar más tiempo. Si no, mire el ejemplo, María Cela Álvarez tiene varios años con su programa, apostando a su proyecto de calidad, de buen contenido, y le va muy bien. claro, claro que sí. Eso es solo un ejemplo, pero hay muchísimos. Está Pamela Suez, que te puedo decir que también hace un buen contenido. Está con Yanna, muchísima gente que hace buen contenido. Claro que sí, es un asunto también de conciencia y de propósito de lo que quiere, porque hay programas, fíjate que también se da otro caso, se habla mucho de que el problema está en la falta de recursos, en la falta de dinero para hacer buen contenido, pero hay programas que tienen bastante buenos ingresos y no que le da la gana de hacer buen contenido, entonces, ¿qué hacemos con ellos? Yo creo que la facilidad, la vaganza, le ha ganado la carrera al trabajo en ese sentido. Claro, claro. Y eso se trata. No nos referimos necesariamente a hacer un contenido, digamos, aburrido o nada por el estilo, sino que pueda ser entretenido, pero con sustancia, con... Es que lo bueno no tiene que ser aburrido. Claro, Lo claro. bueno no tiene que ser aburrido. Exacto. Mira, por ejemplo, el humor, que obviamente su sentido es dar risa y entretener. Y en el país siempre ha existido o han existido grandes humoristas que hacen humor con contenido. Y lo tenemos ahora, humoristas jóvenes que te Claro. hacen un humor con contenido. Por ejemplo, el caso de Gerard Logando, que te hace un humor que a mucha gente le gusta, un humor plausible, y te hace un humor con contenido social. Y Exacto. muchísima gente, Juan Carlos Pichardo, mucha gente. Entonces el Exacto. entretenimiento, está demostrado que el entretenimiento no tiene que ser aburrido. Claro. Perdón, hay una redundancia. El buen contenido no tiene que ser aburrido. Exactamente. Independientemente del tipo de programa o del contenido que se haga, si sea entretenimiento, información o cualquier otra cosa, pues es por ahí que va, que puede ser atractivo al público, pero lo que pasa es que a veces, es como acabábamos de decir, a veces esa buena elaboración conlleva una inversión que a veces nadie quiere hacer, a veces quieren hacerlo todo o el público al que va dirigido aquello, pues también le gusta más
las cosas de esa manera y no con un nivel mayor de elaboración y todo eso. Ojo, una inversión no solo económica, sino una Claro, inversión de tiempo, una inversión de dinero, una inversión de preparación, exacto. y no lo quieren hacer. Nada, que sigan adelante. Y eso también nos saca, nos excluye a gente que, como nosotros, que estudiamos comunicación y que queremos hacer las cosas bien, no solo porque la hayamos estudiado académicamente, sino también por la experiencia, queremos hacer las cosas bien. Eso nos excluye. ¿Por qué? Mucha gente me dice, por ejemplo, ¿por qué tú no estás en televisión? Yo puedo estar en televisión, yo tengo la oportunidad de estar en televisión, yo tengo mucha gente, digo ahora mismo, déjame estar en tu programa de televisión y yo estoy en un programa de televisión. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en ese programa de televisión? ¿Qué es lo que van a permitir? Entrevistar mujeres en cuera. ¿Tú me entiendes? Claro, Presentar un tipo de un video censurable, explícito. claro. Eso es lo que voy a hacer en Porque televisión. te, porque Entonces te de va, repente tú dices, pero caramba, vale la pena. Eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. porque te va a reventar de rating. ¿Tú me entiendes? Pero eso me va a reventar, pero eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso es lo que yo quiero que mis hijos vean que su papá hace. Ponerle Exacto. la mano a una muchacha en un seno. Déjame ver esto. Eso es No. lo que yo quiero que mis hijos vean que como su papá se gana la vida. ¿Tú me entiendes? Eso nos excluye. Eso, eso nos Claro, excluye de la industria. Eso es así. exacto. No, no, definitivamente. Tú sabes que también hay varios temas que me gustaría de manera breve tocar a propósito de que estamos pues en medio de muchas noticias, muchas informaciones que se han ido suscitando en estos días. Y bueno, no quisiera perder la oportunidad de que la pudiéramos conversar. Está primero el caso de este nuevo periodo de estado de emergencia que el gobierno ha declarado con unas medidas, mi hermano, que ya tú sabes, todo el mundo está al grito con eso y ya tú sabes, este toque de queda más reciente, con estas medidas que se han tomado, ¿qué tú puedes decir sobre ello? Mira, el toque de queda, sobre todo el de los fines de semana hasta las 12 del mediodía, ha provocado un hartazgo social, pero también emocional. ¿Por qué? De repente, el común mortal que trabaja de lunes a viernes, como nosotros, empleado o no, y te ponen un toque de queda que empieza a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, tú vas del trabajo a tu casa, pero tú entendías que el sábado tú ibas a hacer alguna diligencia o el domingo te podías levantar un poco más tarde. Resulta que no han quitado el fin de semana también. Entonces, eso ha generado un cansancio emocional que el resultado ha sido el tema conductual de mucha gente, incluso enfrentando a los agentes policiales y a los miembros del ejército que están en la calle, que eso no tiene que ver, porque ellos no hacen leyes, ellos no han estado de emergencia, ni han puesto toque de queda, ellos simplemente están trabajando. Ahora, es urgente que el gobierno dominicano replantee esta situación, porque solo con las medidas restrictivas que tenemos no vamos a lograr bajar los casos, y el tema del toque de queda, sobre todo el fin de semana, hay que replantearlo. No está bien, porque tú estás quizá intentando frenar un mal, pero generando un mal peor. Aquí que hay que apostar, Jorge, a la educación de la gente, a la educación de la gente, y el tema de las medidas, sobre todo lo que queda, debe ser focalizado donde están los principales brotes. Porque, por ejemplo, hay provincias que no tienen tantos casos y tienen el toque de queda igual de donde están la mayoría de las infecciones de la COVID-19. Pero también esto está destruyendo la economía. Entonces, lo que tiene que haber es un balance. Por ejemplo, la gente de salud, identificar cuál es la gente de salud comprometida, incluyendo la edad. Bueno, esa gente no me sale de la casa, a esa gente se le subsidia todo, pero el que no tiene salud comprometida, que salga a trabajar, que se ponga su mascarilla y mantenga el distanciamiento, y que se cuide, que fortalezca
su sistema inmunológico para cuando la COVID-19 le toque, que haga ejercicio, que se alimente bien. Pero también, Jorge Rosario, la medida contra la COVID-19 solo se ha fundamentado en restricciones, pero no en educación. ¿Cuántos spots publicitarios tuve patrocinados por el gobierno diciéndole a la gente lo que tiene que hacer? De hecho, las principales instituciones del Estado, y es una propuesta que hago, la publicidad institucional deberían sustituirla por una publicidad enfocada contra la pandemia. Aparte de, por ejemplo, las instituciones que sí tienen que estar comunicando temas institucionales frecuentemente, que la comunicación institucional pase por un tiempo a comunicar aspectos relacionados a la pandemia, a educar al pueblo. Es la única razón. Pero este toque de queda, así como lo tenemos esta medida restrictiva, está causando más mal que bien. Bueno, sí, sin dudas, a eso también se le agrega un clamor de muchas personas, de pequeños empresarios, que también han dicho, señores, pero es que no tenemos manera de trabajar. Personas ligadas al ambiente del espectáculo que han dicho lo mismo también, que pudieran muy bien dársele algún tipo de apertura para que pudieran trabajar, aunque sea de manera limitada, con el tema del público y del horario, pero por lo menos poder ir abriendo. Y de igual forma también se critica que todos estamos pagando por los errores que están cometiendo unos cuantos, las personas que están violando el toque de queda, la gente irresponsable y demás. Entonces dicen, pero señores, los que no estamos en eso, estamos pagando por lo que salen a la calle, por lo que son irrespetuosos y los que salen a hacer las cosas como si no estuviera pasando nada. Con eso está sucediendo, Jorge, lo que sucede siempre en este país, que se golpea al que está derecho. Claro, al que está identificado que paga su luz, cuando hay un déficit, ¿qué es lo que hacen? Le suben la factura, pero no persiguen al que no está identificado. Al que paga los impuestos, cuando hay una reforma impositiva, nos suben los impuestos, pero no persiguen al que está informal. Al frutero que se lleva 4,000 pesos para su casa limpio, él no deja ni un peso de impuestos. Entonces, a los que estamos identificados nos aprietan hasta aquí, hasta que no podemos respirar. Y los otros, y el que está doblado, se deja doblado. Entonces, eso no pasa con la COVID-19. A los que respetamos las medidas, nos la ponen más fuerte y más fuerte y más fuerte cada día, hasta ahogarnos. Pero al que no le respeta lo dejan tranquilo. ¿Por qué? Esa gente que ande respetando el toque de queda, hay una propuesta que hice el otro día. Primero, Jorge Rosario, a las personas que lo agarren violando cualquiera de las medidas sin justificación, si no es que usted está enfermo, lo que sea, va para un hospital sin justificación. Primero, esa gente, además de la multa, que estoy de acuerdo con ella, además de la multa, Jorge, esa gente debe identificarse si recibe algún subsidio del Estado, si está en algún programa, entiéndase fase 1, fase 2, fase lo que sea, quédate en casa, lo que te, y quitársele ese programa, porque usted no lo necesita, usted está violando las medidas, a usted no le interesa el toque de queda. Pero además esa gente debería ser impedido de sacar, por ejemplo, un papel de no antecedentes judiciales de buena conducta por 2 meses. Pero voy más lejos. La gente que es identificada violando el toque de queda debe tener alguna sanción laboral en las empresas para las cuales trabaja. Y las empresas deberían advertir a sus empleados que cuando usted viole el toque de queda, viole cualquiera de las medidas sin justificación, usted podría ser cancelado de su empresa, de donde usted trabaja, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, solo así la gente podría abstenerse de violar las restricciones. Pero no, nos aprietan a lo que cumplimos. Si no, fíjate que el toque de queda solo existe principalmente en las grandes arterias de este país, en las grandes avenidas. Te ponen cientos de retén en la 27 de febrero, en la Lincoln, en la Churchill y en Pantoja. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay en los Algarrizos? Exacto. ¿Tú me entiendes?
Yo tengo elementos de causa para decirlo, pues yo me muevo por todos los sectores del país, tanto en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, todo. Entonces, siempre se golpea al que está derecho, al que está haciendo las cosas bien, y al que le está haciendo mal, se dejan tranquilos. Si hacemos eso, al que viola el toque de queda, las empresas le advierten a sus empleados: si usted es sorprendido violando el toque de queda sin notificación, a usted lo vamos a cancelar o va a tener una sanción laboral. A usted se le va a impedir no sacar un papel de no antecedentes judiciales por 2 meses. A usted le va a impedir cambiar un cheque, además de la multa. Y entonces, quien esté escuchando esta entrevista puede decir: Hansel, recuerda que eso es una violación de derechos. Estamos en un periodo de emergencia. Pero Estamos en un periodo de emergencia. Los derechos se limitan con el periodo de emergencia, precisamente. Están condicionados. Se Claro. limitan. Estamos en un periodo de emergencia. Usted tiene que apretarse el cinturón. Eso es lo que entiendo sobre ese particular. Exacto. Y fíjate, el mismo caso, por ejemplo, que tú decías de los retenes y el patrullaje policial, pero igual, en la calle, por ejemplo, donde yo vivo, en la zona donde yo vivo, tú puedes salir un sábado después del mediodía, un domingo después del mediodía, como está el horario actualmente, y salir a buscar un colmado abierto, aunque sea para resolver Sí. cualquier tipo de emergencia. Y no es solo como se dice con el tema de que los delivery pueden trabajar, pero que los negocios se mantengan cerrados. No, no. Hay una, No, todo tiene su puerta trasera. hay una ventanita abierta, Claro. hay una puerta que se queda abierta, la más pequeña de todas. Claro. Pasa y entra por ahí y resuelve. Entonces fíjate que como te digo, fíjate cómo tú me das la razón. Ese colmado que vende por abajo, por una puerta trasera, ese colmado no paga un peso de impuesto, ese colmado no paga un peso de impuesto. Sin embargo, el negocio que está identificado, que está en lo claro, para hablar en un lenguaje más llano, que está en lo claro, que paga sus impuestos, ese está cerrado, ese está estrangulado, porque ese no tiene ventanita trasera, ese es transparente. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces se golpea al que es transparente y al que no lo es, te deja en el oscurantismo. Ese es el problema de este país. Ese es el problema de este país. Yo no olvido una entrevista que vi una vez que le hicieron a Antonio Río, que para mí fue una lección de vida. Que él estaba diciendo: mire, por ejemplo, mi compadre Roberto Salcedo y yo somos compadres. Roberto, cuando eso era síndico. Si ahora mismo usted ve a Roberto Salcedo en el río de Villa Altagracia bebiéndose un romo, a Roberto Salcedo se le acabó su vida, se le acabó el país, ya él no es gente, porque ya lo censuran, lo matan en vida. Sin embargo, ven a Antonio Río, que lo que siempre ha hecho eso, y los tigres se paran a aplaudírmelo y a beber conmigo. Y ese es este país. Ese es este país. Se golpea el derecho y al doblado se deja tranquilo, se deja en el oscurantismo. Exacto. Hansel, hay una noticia que justamente cuando estamos grabando esta entrevista, pues se está comentando mucho y dándose a conocer a través de los medios. Y no quisiera terminar sin que tú la pudieras, digamos, que ver cuál es la lectura que tú le das. La emisora Suave fue comprada, fue adquirida por el cantante Ozuna y también por el empresario de la música urbana Santiago Matías Alofoque, para cambiar de nombre. Y bueno, pues se anuncia del cambio incluso de programación a música urbana y tropical. Entre paréntesis, no sé qué porcentaje habrá de urbano y de tropical, pero esa fue la información que se dio. No, cuando nos dicen eso, que habrá un porcentaje de urbano y tropical, es como dándonos un caramelito de confort a lo que podríamos estar llorando en términos individuales. Quiero ponerlo en dos cosas, porque en términos individuales, sí, para mí particularmente es un dolor, porque yo soy como un viejo prematuro, a mí me gusta la buena música y oigo esa emisora, porque todavía está con oigo esa emisora Sonido Suave. En términos individuales, para mí es catastrófico, es un dolor. O sea, en términos comerciales, que es lo que nos ocupa en este caso de la entrevista, bueno, es el resultado de lo que estábamos diciendo.
hay un tema, sobre todo esta emisora, que es dedicada a lo musical. La música, Jorge Rosario y nuestros amigos televidentes, es la expresión de una época, de un entorno, de un contexto, como otras manifestaciones del arte. Entonces, lamentablemente, no nos podemos sentar a añorar la música pasada porque ya ese tiempo no vuelve. Fíjate, lamentablemente. Porque la expresión social que tenemos ahora es otra. Y ese es el resultado de que más medios sean sustituidos de música tradicional o de música romántica, de buena música, en mi caso yo le llamo buena música, por otro tipo de música, por música diferente, por música urbana, porque por ahí va el mundo. Entonces, comercialmente, industrialmente, yo no lo critico. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos sí pedir? Los que consumen esa música, pues yo no consumo música urbana dominicana, yo no la consumo. Quiero estar claro, no que no la oigo, porque tengo que oírla para hacerlo, no la consumo, es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el que consume esa música? Bueno, pedirle a sus exponentes, pedirle a sus programadores, aunque sería utópico en este caso, porque es Santiago Matías, pedirle a sus programadores que, bueno, filtren un poco, y las autoridades que hagan su trabajo, porque aquí no se puede seguir difundiendo cualquier basura como música. Pero, ¿qué te puedo decir? En términos industriales, por ahí hay que ver el mundo. Y los negocios son resultados. ¿Quién iba a decir que don José Lluvere iba a vender su emisora Sonido Suave? Y sobre todo, ¿qué hacemos? ¿Estamos rodeados, Jorge? Claro, claro. ¿Estamos rodeados? Sí, no, definitivamente. Alguien me decía, alguien con mucho pesar, ayer me decía, wow, pero la buena música sigue perdiendo espacio, música dominicana sigue perdiendo espacio. Y bueno, o sea, yo le decía, bueno, le queda solamente al Estado poder mantener todo ese tipo de contenido en sus emisoras, porque son las únicas que no se van a poder vender nunca. Sí, pero también resulta que las emisoras del Estado, pues, también tienen que tener algún ingreso. Y no es que la buena música no vende. Sí, por claro, supuesto. lo que pasa es que vende mal paso, vende menos. Y en el tema de esta música urbana, es el fenómeno, es el tuntum en lo que se está viviendo. Pues, ni modo, económicamente es lo que está dando resultados. Yo voy a orar a ver si esto cambia en algún momento. De verdad que sí. Solo nos queda por el bien social y por el bien social y por el bien nuestro también, porque qué sé yo, de repente tú dices, pero cada día hay menos espacio para ti, cada día hay menos espacio para la calidad. O sea, yo no voy a ir a animar dembow, aunque lo pueda hacer. Tú no vas a ir a animar dembow, aunque lo pueda hacer. No es fácil. Cada día no es fácil. Cada día se cierran más los espacios, hermano Jorge. Sí, definitivamente. Hansel, ¿cómo la gente puede seguirte en las redes sociales y cómo puede seguir tu trabajo en los diferentes medios donde estás actualmente desarrollándote? Mira, @Hansel García R, ese es mi usuario en todas las redes sociales, @Hansel García R. García y R de Ramírez. En la actualidad tengo mi espacio Agenda Local de 9 a 10 de la mañana aquí en Actualizando RTV. Estoy con mi querida Nibelka Rosario en su programa Nibelka Rosario Más Cerca en Estudio 88 de 7 a 8 de la noche. Estamos de manera simultánea para radio, televisión, multimedia realmente en toda su extensión. Estudio 88 como emisora, TV Quisqueya, Circuito Teleduarte. Ahí estamos de 7 a 8 de la noche junto a ese equipo de grandes profesionales que debo destacar la profesionalidad de Anibelka Rosario, de Marisol Mendoza, de Dari Terrero, un equipo al cual ya tengo 2 meses que me incorporé y siempre me sentí como en casa. También estoy con los amigos Aquiles Correa y Gerardo Gando en su programa de Su Cuenta. Allá hacemos una sección que se llama La Política con Pai, de 4 a 5 de la tarde por La Roca. Y vamos gravitando en los espacios que nos quede, que la música urbana y Santiago Matías nos deje. Así mismo es. Hermano, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado, que nos has dedicado para conocer
parte de ti, parte también de tu opinión en distintos ámbitos de la vida nacional. Soy yo, hermano Jorge, que agradece esta oportunidad, que agradece este espacio y que usted haya entendido que tenemos algo importante que decir a su audiencia. Gracias por eso, de verdad, un enorme abrazo para ti. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y un saludo afectuoso para esa gran legión de seguidores que tiene. Un abrazo. Un abrazo, hermano mío. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Más de 30 años de ejercicio de la carrera de psicología.